¿Y si el mismísimo suelo bajo tus pies, en una tierra impregnada de milenios de historia, aún vibrara con los ecos de penas antiguas y maldiciones tácitas? ¿Y si las magníficas ruinas que se erigen como testimonios silenciosos de la gloria de un imperio fueran, de hecho, membranas porosas, velos delgados entre nuestro mundo tangible y los espíritus inquietos de aquellos que construyeron, lucharon y murieron dentro de su colosal abrazo? Imagina las piedras tostadas por el sol del Coliseo, no simplemente como un escenario de deporte antiguo, sino como un crisol donde incontables almas encontraron su brutal final, sus últimos gritos y el choque del acero impresos para siempre en el tejido mismo de la existencia. ¿Estás listo para oír susurros llevados por el viento del Mediterráneo? Secretos murmurados por las ondulantes aguas de los canales venecianos y los lamentos profundos y silenciosos que emanan de tumbas más antiguas que la propia Roma? Bienvenido a nuestro mundo, a nuestras historias, donde desentrañamos las leyendas que se aferran a Italia como un sudario de niebla y memoria, leyendas de fantasmas romanos y antiguas maldiciones italianas, relatos que desafían la definición misma de la realidad y perduran mucho después de que se haya pronunciado la última palabra. Esta noche viajamos a los rincones sombríos donde la historia y el folclore se entrelazan, donde el pasado no es meramente recordado, sino sentido, una presencia viva en el corazón de una nación. El coro espectral de la arena carmesí, ecos del Coliseo y los muertos inquietos de Roma. Nuestro viaje comienza, como debe ser, en la ciudad eterna, Roma, una metrópolis construida sobre capas de imperio, donde cada adoquín parece vibrar con historias no contadas, y cada arco en ruinas podría servir como un portal hacia el pasado. Pero pocos lugares en esta ciudad de fantasmas están tan profundamente embrujados como el anfiteatro Flavio, el Coliseo, ese colosal testimonio, tanto del ingenio humano como de una crueldad insondable. Imagínalo, si puedes, el sol poniente proyectando largas y esqueléticas sombras sobre sus antiguas gradas, el aire del atardecer volviéndose fresco y pesado, llevando el vago aroma metálico de algo desaparecido hace mucho tiempo, pero de alguna manera aún presente. Durante más de 4 siglos, esta arena fue un escenario para espectáculos de una violencia inimaginable, combates de gladiadores, batallas navales, cacerías de fieras y ejecuciones a una escala que desafía la comprensión moderna. Millones de vidas, tanto humanas como animales, se extinguieron brutalmente aquí, su sangre filtrándose en la misma tierra, su terror y agonía saturando el aire. Se dice, no solo en susurros entre los romanos, sino por incontables testigos e historiadores, que en las noches sin luna, particularmente cuando una niebla baja llega desde el Tíber, el Coliseo despierta. ¿Alguna vez has estado solo dentro de su vasta elipse, sintiendo un escalofrío inexplicable, una repentina y profunda sensación de ser observado, aunque no haya nadie? Muchos afirman oír el tenue rugido de multitudes invisibles, el choque fantasmal de espadas, los gritos desesperados de los moribundos y los gruñidos guturales de bestias extintas hace mucho tiempo. Hay relatos de gladiadores espectrales, aún atrapados en una lucha eterna, sus formas fantasmales brillando en la penumbra, sus movimientos reflejando la coreografía mortal de sus momentos finales. Algunos han reportado haber visto la figura traslúcida de un león o un oso, deambulando inquieto en las antiguas subestructuras bajo la arena, sus garras invisibles arañando la arena fantasma, esperando eternamente que se abran las puertas. Quizás las más conmovedoras son las historias de los Noxi, los condenados, que eran arrojados a las bestias o forzados a luchas imposibles de ganar. Se dice que sus espíritus torturados,
incapaces de encontrar la paz, deambulan por las galerías superiores, sus súplicas silenciosas y desesperadas de misericordia resonando eternamente en el vasto espacio vacío. Incluso la atmósfera misma dentro del Coliseo es descrita por algunos como singularmente cargada, pesada de dolor y violencia residual, una poderosa impronta psíquica dejada por innumerables muertes. No se trata solo de fantasmas individuales, se trata de todo un colectivo de sufrimiento, una vasta herida sangrante en el tejido del tiempo, donde la energía de un antiguo horror persiste, un monumento viviente no solo al poder romano, sino a su insaciable sed de sangre. La tierra misma aquí se siente inquieta, como si fuera incapaz de digerir el volumen puro de agonía humana que absorbió durante siglos, exhalando para siempre los suspiros de su atormentado pasado. Más allá del Coliseo, los espectros de la Roma imperial impregnan cada rincón de la ciudad. Considera el Foro Romano, ahora una extensa ruina, pero una vez el corazón vibrante y tumultuoso de un imperio. Imagina caminar entre las columnas destrozadas del templo de Saturno, donde una vez se guardaba la riqueza de Roma, o cerca de la rostra, donde resonaban los apasionados discursos de Cicerón. Aquí no es raro sentir el roce de una toga invisible, o escuchar el tenue murmullo de voces latinas llevadas por el viento, los fantasmas de senadores, plebeyos y emperadores continuando sus eternos debates e intrigas. Los antiguos romanos eran profundamente supersticiosos con respecto a los muertos, reconociendo una clase de espíritus inquietos, conocidos como los lémures o larvae, fantasmas malévolos y no apaciguados de aquellos que murieron violentamente o sin los ritos funerarios adecuados, condenados a vagar por la tierra y atormentar a los vivos. Para apaciguarlos, celebraban el Festival de la Lemuria en mayo, donde los cabezas de familia realizaban rituales para desterrar a estas entidades, caminando descalzos, arrojando frijoles negros y haciendo chocar ollas de bronce para ahuyentarlas. Este profundo temor y respeto por los muertos inquietos nos dice que los romanos entendieron, mucho antes que nosotros, que un final violento o un destino injusto podía atar un alma al reino mortal. Existen innumerables relatos de villas romanas embrujadas, donde el espectro de una esposa traicionada, un emperador asesinado o un esclavo atormentado todavía se manifiesta, reviviendo sus momentos finales. Se susurra que la Domus Aurea, la opulenta e infame casa dorada de Nerón, está particularmente atormentada, no solo por el fantasma del propio emperador loco, sino por la miríada de almas que sufrieron bajo su tiránico reinado, sus gritos silenciosos atrapados dentro de la tierra que finalmente se tragó su gran palacio. Incluso las catacumbas subterráneas, vastos túneles laberínticos donde los primeros cristianos y judíos enterraban a sus muertos, no siempre son lugares de descanso pacífico. Mientras que muchos afirman sentir allí una profunda serenidad espiritual, otros reportan una escalofriante sensación de ser abrumados por el gran número de cuerpos enterrados, una sensación de claustrofobia que trasciende lo físico, como si el aire mismo estuviera denso por la presencia de innumerables almas, cada una vida, una historia, un recuerdo susurrando desde la oscuridad eterna. La Vía Appia Antigua, la antigua calzada romana que se extiende hacia el campo, es otra arteria de los muertos, bordeada de tumbas y monumentos. Conductores y peatones han reportado ver figuras fantasmales caminando sobre sus antiguas piedras por la noche, legionarios quizás, aún marchando en una campaña interminable, o viajeros cuyas vidas fueron truncadas, sus viajes nunca terminados, realmente. Estas no son meras historias,
son la historia viva de una ciudad que nunca abandona realmente su pasado, un testimonio del poder perdurable de la experiencia humana, incluso más allá del velo de la muerte. La sensación general es que Roma, con su incomparable profundidad de historia y drama humano, ha generado un suministro inagotable de residentes espectrales, cada uno un fragmento de un mosaico grandioso, violento y, en última instancia, trágico. Susurros velados de la laguna, secretos venecianos, tumbas acuáticas y la isla de las sombras. Si la tierra romana exhala los suspiros de su atormentado pasado, entonces Venecia, esa fantástica ciudad nacida del abrazo del mar, lleva sus secretos y penas en las corrientes ondulantes de sus canales y, dentro de la niebla que a menudo envuelve sus antiguos palacios. Imagínate a la deriva en una góndola en una noche sin luna, los únicos sonidos el suave chapoteo del remo y el distante y lúgubre grito de una gaviota. El aire está impregnado del olor a sal, a piedra húmeda y a algo más, un antiguo perfume melancólico de decadencia e historias no contadas. Venecia, con su relación única con el agua, siempre ha sido una ciudad de velos e ilusiones, donde la línea entre la realidad y lo espectral es increíblemente delgada. Los callejones laberínticos, los patios ocultos, los puentes susurrantes, cada rincón parece guardar un secreto, y muchos de estos secretos están empapados de tragedia, traición y el frío de la tumba. El Palacio Ducal, una maravilla arquitectónica en la superficie, oculta una historia de intriga política, tortura y encarcelamiento desesperado dentro de sus formidables muros. Piensa en los plomos, las infames prisiones de los Piombi, directamente bajo el techo de plomo, donde el calor del verano era insoportable y el frío del invierno era escalofriante. Los prisioneros aquí, como el legendario Casanova, no solo eran atormentados físicamente, sino destrozados psicológicamente. Se dice que los espíritus de aquellos que sufrieron y murieron dentro de estos confines, particularmente aquellos que fueron injustamente condenados o llevados a la locura, todavía deambulan por sus vastos salones y oscuras celdas. Tanto turistas como guardias han reportado puntos fríos inexplicables, el tenue tintineo de cadenas y el olor fantasmal de la desesperación en los recovecos más profundos de la prisión. El Puente de los Suspiros, que conecta el palacio con la prisión nueva, recibe su nombre de los suspiros finales de los convictos, que, al cruzarlo, veían por última vez la hermosa Venecia antes de enfrentarse al juicio o la ejecución. Se cree que estas exhalaciones finales y desgarradoras, cargadas de profundo arrepentimiento y miedo, han dejado una imborrable huella espiritual en el puente, convirtiéndolo en un conducto para el dolor persistente. Algunos afirman ver figuras fugaces y traslúcidas, deteniéndose para siempre a contemplar la laguna, sus rostros grabados con una melancolía eterna. Sin embargo, de todos los lugares en Venecia que son sinónimo de leyendas escalofriantes, ninguno rivaliza con la pequeña y aislada isla de Poveglia. Imagina, si te atreves, pisar sus costas cubiertas de maleza, la tierra bajo tus pies sintiéndose extrañamente irregular, casi como si respirara. Poveglia, una diminuta isla en forma de lágrima en la laguna de Venecia, alberga una historia tan absolutamente impregnada de muerte, enfermedad y desesperación que se ha ganado el escalofriante apodo de la Isla de los Fantasmas, o incluso la entrada al infierno. Su trágica saga comenzó en la época romana, sirviendo como refugio de los invasores, pero su verdadero horror se desató durante la peste negra. Cuando la plaga devastó Europa, Venecia, desesperada por contener el contagio,
comenzó a exiliar a sus ciudadanos enfermos y moribundos a Poveglia. Decenas de miles, quizás hasta 160.000 víctimas, fueron abandonadas en sus costas, dejadas a morir solas, sus cuerpos arrojados a fosas comunes, a menudo aún con vida, y cubiertos con cal viva. Imagina el volumen puro de sufrimiento, los gritos colectivos de agonía, las súplicas desesperadas de misericordia de aquellos descartados como meros desechos, abandonados a perecer lentamente bajo el cielo indiferente. Se dice que el mismísimo suelo de Poveglia está compuesto en más de un 50% por restos humanos, un testimonio horripilante de la escala de muerte que presenció. La oscura historia de la isla no terminó ahí. A principios del siglo XX se convirtió en un manicomio para enfermos mentales, un lugar notorio por sus prácticas inhumanas. Abundan los rumores de un director sádico que realizaba lobotomías y experimentos horribles en los pacientes, llevándolos a la locura y a menudo a la muerte. Se dice que finalmente fue él mismo arrastrado a la locura por el tormento incesante de la isla y se arrojó a la muerte desde el campanario del manicomio, o quizás fue empujado por los mismos espíritus a los que atormentaba. Los visitantes que han logrado acceder a las costas prohibidas de la isla hablan de una abrumadora sensación de pavor, un peso palpable en el aire, el silencio inquietante roto solo por el susurro lúgubre del viento a través de los edificios en ruinas. Reportan oír voces incorpóreas, gemidos de agonía, gritos fantasmales y el repique distante del campanario en desuso. Algunos afirman haber sido tocados físicamente, empujados o que les arrojaran objetos manos invisibles. La isla se considera tan profundamente maldita, tan saturada de sufrimiento, que los pescadores locales se niegan a pescar en sus aguas, temiendo que puedan dragar huesos humanos o perturbar a los espíritus inquietos. El solo pensamiento de ello provoca escalofríos, un lugar donde la tierra misma es un cementerio, y el aire vibra con los ecos de un sufrimiento inimaginable, un lugar verdaderamente más allá del velo de la paz. La maldición de Poveglia no es solo una historia, se siente como una parte inherente de su paisaje desolado, una advertencia contra la profunda crueldad de la que la humanidad es capaz y sus persistentes consecuencias espirituales. Más allá de Poveglia, la creencia veneciana generalizada en el maloquio, el mal de ojo, añade otra capa de pavor espectral. Esta antigua maldición, que se cree que es lanzada por miradas envidiosas o malévolas, puede traer desgracia, enfermedad o incluso la muerte a la víctima. Los lugareños todavía usan amuletos protectores, como el cornicello, un amuleto en forma de cuerno, o hacen el gesto tradicional de la mano cornuta, para protegerse de sus efectos. Los propios canales, las arterias de esta ciudad acuática, no son inmunes a lo sobrenatural. Muchos gondoleros cuentan en voz baja historias de figuras fantasmales que emergen de la niebla en las noches de luna, góndolas espectrales manejadas por remeros invisibles, o los lamentos tristes de amantes ahogados, que resuenan desde debajo de los antiguos puentes. La topografía única de Venecia y su historia de vicios ocultos, mascaradas y encuentros clandestinos han fomentado una atmósfera donde los secretos prosperan y lo sobrenatural se siente completamente entrelazado con lo mundano. Los mismos cimientos de sus edificios, perpetuamente besados por el flujo y reflujo de la marea, parecen aferrarse a los recuerdos de todos los que caminaron por sus salones, sus susurros llevados por la brisa cargada de sal, una profunda sinfonía de vidas olvidadas y presencias espectrales, perdurables. La tierra silenciosa. Habla, tumbas etruscas, ritos antiguos y maldiciones primordiales. Desde el abrazo acuático de Venecia, ahora viajamos tierra adentro,
lejos de la superficie resplandeciente de la grandeza romana, a una tierra envuelta en una antigüedad aún más profunda, un paisaje que susurra sobre una civilización que precede a la propia Roma, Etruria. Imagina colinas onduladas coronadas por pueblos antiguos, viñedos que se extienden en la distancia brumosa, y debajo de todo ello, un mundo subterráneo y silencioso de los muertos, tallado meticulosamente en la roca viva. Este es el reino de los etruscos, un pueblo envuelto en misterio, cuya profunda conexión con el más allá y el mundo invisible dejó una marca indeleble en la propia tierra. Sus mayores legados son sus necrópolis, vastas ciudades de los muertos, como las de Tarquinia y Cerveteri, donde miles de elaboradas tumbas yacen ocultas bajo túmulos o talladas directamente en los acantilados. Entrar en una tumba etrusca no es simplemente entrar en un sitio arqueológico, es un viaje profundo a otra dimensión, un reino donde la frontera entre la vida y la muerte se entendía y veneraba de maneras que apenas podemos comprender. El aire dentro de estas antiguas cámaras es fresco, quieto, llevando el vago aroma de la tierra húmeda y milenios de silencio imperturbado. Muchas tumbas están adornadas con frescos vibrantes que representan banquetes, danzas, escenas de caza y viajes al inframundo. Estas no son representaciones morbosas de la muerte, sino celebraciones de la vida y guías intrincadas para el paso del difunto al siguiente mundo, reflejando la creencia de los etruscos en una existencia viva y continua más allá de la tumba. Sin embargo, dentro de esta serena belleza yace una fuerza poderosa y antigua: los muertos imperturbados. Los etruscos eran maestros de la adivinación, de la interpretación de presagios y de la comunicación con lo divino. Sus sacerdotes, los arúspices, podían leer el futuro en las entrañas de los animales sacrificados, y sus fulguradores interpretaban los rayos. Esta profunda comprensión de las fuerzas cósmicas se extendía profundamente a su reverencia por los muertos. Creían que los difuntos continuaban influyendo en los vivos y que los ritos funerarios adecuados eran primordiales para asegurar su paso pacífico y evitar que sus espíritus persistieran como fuerzas malévolas. Imagina las escalofriantes implicaciones. Perturbar una tumba etrusca no es meramente un acto de profanación, es, en su antigua cosmovisión, un acto de desequilibrio cósmico, una afrenta directa al intrincado orden que mantenían meticulosamente entre los mundos. Y esto nos lleva a la posibilidad muy real de las maldiciones etruscas, potentes y primordiales, destinadas a proteger sus sagrados lugares de descanso. Si bien las maldiciones escritas específicas son más raras que en los contextos romanos o egipcios, el propio acto de construir tumbas tan elaboradas y protegidas, a menudo selladas con enormes piedras y ocultas dentro de la tierra, dice mucho sobre su intención de disuadir a los intrusos. Relatos antiguos y descubrimientos arqueológicos insinúan el uso de magia ritual por parte de los etruscos para salvaguardar a sus muertos. Imagina una tumba, imperturbada durante 2 milenios y medio, sus ocupantes descansando pacíficamente, quizás incluso conscientes del mundo de los vivos arriba. Entonces, el silencio se rompe por el pesado golpeteo de los picos, el raspado de las herramientas y la intrusión de la luz en la oscuridad eterna. ¿Qué energías latentes podrían despertar? ¿Qué antiguos votos podrían ser removidos de su largo letargo? Hay historias, a menudo susurradas entre excavadores y eruditos locales, de extraños sucesos tras la perturbación no autorizada de ciertos sitios etruscos. Enfermedades inexplicables, accidentes repentinos, mala suerte persistente o incluso encuentros escalofriantes con fuerzas invisibles se atribuyen a la ira de los antiguos muertos,
o a la activación de hechizos protectores olvidados hace mucho tiempo. Una de esas escalofriantes historias habla de un grupo de cazadores de tesoros en el siglo XIX que abrieron ilegalmente una tumba particularmente grande e imperturbada cerca de Tarquinia, que se rumoreaba que pertenecía a un poderoso noble etrusco y una sacerdotisa. Se dice que encontraron riquezas increíbles, pero a su regreso a la civilización, una serie de desgracias inexplicables les sobrevino. Un hombre enloqueció, afirmando ser perseguido por figuras sombrías con ojos ardientes. Otro sufrió una serie de devastadoras pérdidas financieras, y un tercero tuvo un final repentino y espantoso en un extraño accidente. Cada destino, según la leyenda, parecía extrañamente conectado con la iconografía encontrada dentro de la tumba o los objetos específicos que robaron. No fue mera coincidencia. Fue el desmoronamiento lento e insidioso de sus vidas, orquestado por un poder antiguo e implacable. El sistema de creencias etrusco, profundamente arraigado en la tierra y el paso del tiempo, implica que las maldiciones lanzadas por sus sacerdotes y nigromantes no serían fugaces. Serían lentas, implacables, entretejiéndose en el tapiz de las generaciones, afectando no solo al transgresor, sino a su linaje, un testimonio del profundo respeto y temor que sentían por la santidad de la muerte. El silencio de estas tumbas no es vacío, es un silencio preñado, lleno del peso de creencias antiguas, magia potente y la tranquila vigilancia de aquellos que duermen, esperando para siempre, protegidos para siempre por la tierra misma. Entrar en estos espacios es adentrarse en un reino atemporal, donde el velo entre los mundos es fino como una gasa, y el susurro de los muertos olvidados podría ser audible si escuchas con atención. Y quizás, aún más escalofriante, su vigilancia silenciosa podría extenderse mucho más allá de las tumbas, tocando a aquellos que caminan sobre la tierra, perturbando sin saberlo su profundo descanso. Así, regresamos al presente, nuestro viaje a través de las arenas fantasmales de Roma, las tumbas acuáticas de Venecia y las catacumbas silenciosas de Etruria, completo, pero en muchos sentidos, apenas comenzando. ¿Has sentido el sutil escalofrío en el aire, el cosquilleo en la piel, la inexplicable sensación de ser observado mientras se desarrollaban estos relatos? Quizás has oído los ecos lejanos del rugido de un gladiador, la campana lúgubre de Poveglia, o el susurro de un idioma antiguo llevado por la brisa desde una tumba olvidada. Estas no son meramente historias transmitidas de generación en generación. Son crónicas vivas, testimonios del poder perdurable del miedo humano, la creencia y los misterios profundos, a menudo aterradores, que se encuentran justo más allá del alcance de nuestra comprensión. La frontera entre los vivos y los muertos en Italia, impregnada de tal magia antigua y profunda historia, no es un muro sólido, sino una membrana trémula y permeable, fácilmente difuminada por un cambio en la luz, una caída en la temperatura o una historia contada con suficiente convicción. Y mientras caminas por las calles bañadas por el sol de Roma, te deslizas por la laguna de Venecia o contemplas las colinas onduladas de la Toscana, recuerda, el pasado no es verdaderamente pasado. Respira junto a nosotros, una presencia constante y silenciosa, recordándonos para siempre que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, y algunas maldiciones, una vez invocadas, nunca pueden romperse realmente. Pues en esta tierra, donde los muertos superan en número a los vivos, los susurros del otro lado nunca están lejos, y los espíritus antiguos siempre están escuchando.